¿Qué es la fe en doble A? ¿Por qué es importante la fe en nuestro proceso de recuperación? Estas y muchas otras preguntas más van a ser resueltas en este su podcast Temas Espirituales. Sé bienvenido, sé bienvenida a este tu programa en donde, pues bueno, vamos a tocar este tema tan importante y fundamental dentro de nuestro proceso de recuperación. Le quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que se desprenden de su tiempo y de su esfuerzo para escribirnos un pequeño comentario. Y pues bien, mi nombre es Oslos y bueno, en esta ocasión para desglosar este tema pues no estoy solo, estoy con alguien ya de casa que seguramente ustedes ya conocen y que es parte de este podcast de temas espirituales, que es Rafael S. ¿Cómo está, padrino, el día de hoy? Pues muy contento de vernos de nuevo y sobre todo con los temas que nos aquejaron en un principio cuando llegamos, nos fueron preocupando conforme pasa el tiempo y también nos siguen preocupando ahora en la actualidad, aún con muchos años, y es precisamente el tema de la fe. Sí, así es. El tema de la fe que, bueno, es un tema que seguramente para muchos agnósticos, a muchos ateos militantes dentro de AA, les es un tema un tanto engorroso. Pero primeramente, pues vamos a definir precisamente qué es la fe. Padrino, me voy a tomar ese atrevimiento de dar el significado de esta pequeña palabra, pero que tiene un significado enorme. Dice que la fe es la seguridad o confianza en una persona hacia con una deidad, una opinión, una doctrina, una enseñanza, religión, que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Es decir, que en otros términos, la fe es tener la confianza de las cosas por venir sin tener algún tipo de evidencia. Imagínese esto, padrino, para una persona tan racionalista como es un enfermo alcohólico. ¿Puede usted creerlo? O sea, imagínese si de por sí, a veces no, bueno, no voy a hablar por los demás. Si a veces yo no creo en lo que veo, imagínese cómo voy a creer, ¿no? O sea, estoy viendo las cosas. Fíjese, le voy a poner un contexto ya para que usted se adentre ahorita al tema. El problema del alcohólico. Ya vio su realidad y sus hechos son familia disgregada, economía malgastada, no es sana, su salud física ya está de alguna forma trastocada a través del alcoholismo. Y a pesar de que está viendo esos hechos reales, no cree que es alcohólico. ¿Sí me explico? Ahora imagínese, si nos cuesta trabajo creer en lo que vemos, ahora imagínese creer en algo o tener fe en algo que no vemos. O sea, yo le pongo este contexto porque esta parte es lo que, bueno, uno de nuestros fundamentos el día de hoy será el paso 2. El paso 2 trata sobre este tema tan fundamental que es la fe. Pero bueno, para iniciar, padrino, ya con esta definición, ya con este ejemplo que le acabo de mencionar, ¿usted cómo comenzaría a tratar este tema de la fe? Muy complicado, a mí me llevó 2 años en mis inicios, una pelea constante con el concepto del poder superior, precisamente porque yo lo calificaba con todas las situaciones adversas que me sucedieron desde mi infancia. ¿Cómo voy a creer en algo que me lastimó, que me perjudicó, que no me ayudó, que yo pensaba o creía que era justo, que me podía ayudar? Y llego yo muy resentido, entonces muy complicado para mí y sigue siendo complicado porque vamos en el coche con un compañero del grupo, se pasó un alto, se pasó otro alto, le digo, fíjate, las señales que tenemos los humanos de orden y de disciplina los ves
y no los obedeces. Así es. Ahora, las señales espirituales que no se ven, pues no las vas a obedecer porque no hay nada que te lo indique. Claro. El proceso de aprendizaje, de conocimiento, es un proceso muy largo y puede uno señalar que, retomando el concepto de Bill W., él está convencido que el dolor es lo que me va a llevar a valorar el progreso espiritual. Para una persona normal que no es alcohólica, la virtud la puede llevar a la fe. Pero para un asqueroso alcohólico, lo que lo va a llevar a la fe es el dolor, es el sufrimiento, claro, la soledad, la confusión, la frustración. Entonces, para poder valorar y entender lo que es la sobriedad, tiene que haber una confusión mental antes que la serenidad. Tiene que haber atribuciones físicas y mentales producto de nuestro alcoholismo activo para que pueda llegar la serenidad y la tranquilidad. Un camino difícil, largo, que estoy convencido, no lo voy a terminar de recorrer aún con 47 años, 2 meses y 4 días sin beber. Tramos largos por recorrer. La fe, la confianza en un poder superior, como lo dice el paso 2, porque el paso 2 menciona, llegamos a creer, ¿no? Precisamente que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Llegamos a creer, o sea, confianza, y que bueno, el paso 2 nos habla de el agnóstico, el creyente y el ateo. 3 tipos que van a lidiar con este tema de la fe, ¿no? El primero de ellos, padrino, el caso del beligerante, ¿no? El que está en guerra, el que está, dice, se cree el Dios de su propio universo. El que, bueno, beligerante quiere decir está en guerra, está en contra de todo, a favor de nada, y que para este individuo no hay ningún tipo de deidad. Y para esto, padrino, quisiera que me diera su punto de opinión sobre este tema de la fe con esto que dice aquí en el paso 2, que dice, a veces el programa de Alcohólicos Anónimos le resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido, porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad, ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados. Han decidido que no tienen a dónde ir. ¿Qué me puede decir de este párrafo que tiene un gran significado y que habla precisamente sobre el tema de la fe? Es un ambiente de confusión que estuve acostumbrado a vivir con una intensidad muy fuerte en mi actividad alcohólica, pero que aún me causa confusión muchas veces ahora en la actualidad. Fíjate, vamos a suponer que tú me invitas a comer un pozole cerca de tu casa y te digo yo, no lo quiero probar. No sé si me va a gustar o no me va a gustar, pero no me arriesgo, no lo pruebo. Así me quedo. Pero vamos a suponer que digo, bueno, lo pruebo y me gusta, pero me excedo, me hace daño y me da una infección en el estómago. Y entonces digo, ya lo probé, me resultó mal, no me ayudó, no lo digerí bien, no lo quiero volver a probar. Ahora me voy a echar un caldo de gallina, ya pozole ya no. ¿Qué quiero decir con esto? Según nuestra cultura, nuestra raíz, algunos fuimos creados en un ambiente de religiosidad, no de espiritual, de religiosidad, a través de los cuales recorrimos ir a la doctrina a fuerzas, hacer la primera comunión, tener un acercamiento más a fuerza que de deseo
desde muy pequeños. Puede ser que hayamos visto situaciones en la estructura de la iglesia que no me parecieron, que yo oía y veía las actuaciones, la forma de ser de gente que se decía católica y que no coincidía con lo que ellos decían. Entonces yo me alejo de esa doctrina religiosa que me está tratando de decir que yo, conocí la cuestión de la religión. No me fue como yo quise, me retiro y no quiero saber de ella. Pero ya la probé. Va a haber algunos que dicen, yo crecí sin religión. Mi mamá y mi papá no tuvieron religión y no me interesa la religión. Y ahí se quedan. Entonces, ese tipo de situaciones van a ser las que no permitan que yo retorne algo que no me interesa conocer. Sí, y bueno, ¿cómo interpretaría usted esa parte que es más fácil ayudar a una persona que nunca ha tenido fe o la ha rechazado que aquellos que hemos pensado, que hemos creído tener fe, pero dice, hemos caminado el camino de la fe, pero sin fe? ¿Cómo interpretaría en un escenario normal dentro de la recuperación de algún individuo? El que nunca creyó, de repente puedes mostrarle un camino y empieza a creer. Pero el que empezó a creer y se siente defraudado y no complacido, no quiere volver a creer. Claro. Y yo creo que un alto porcentaje de los que estamos en Alcohólicos Anónimos caminamos el camino de la fe, entendimos la fe, no resultó como yo quería porque yo quería un Dios a mi modo, que me obedeciera. No me resulta, me retiro de él y entonces yo busco mi camino y yo soy mi propio Dios. Por eso uno de los biógrafos de Bill W., Ernest Kurtz, escribe un libro que se llama No Dios. Y en el prólogo dice, cuando el alcohólico deja de sentirse Dios, ya tiene terreno ganado. Ya se dio cuenta que solo es capaz de dirigir solo su vida, que no tiene capacidad de cambiar ni a su abuelita, ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanos, ni a nadie, para dolor de él, porque a quién no le gustaría manejar como títere la vida de los demás. Y hagan lo que quieran. Yo creo que ese es un concepto que lo vamos a tener de una manera recurrente en el diario vivir dentro del programa de la recuperación. ¿Cree usted que este tema de la fe sea la gran problemática para los reincidentes? Es decir, porque recordemos, los recaídos, como comúnmente se les llama, los que han vuelto a beber, los que han vuelto a consumir, muchos de ellos están en este terreno, padre, ¿no? En donde, como usted bien lo dice, han estado en un grupo en su momento, dejaron de consumir tal vez ciertos meses, cierto tiempo, el que haya sido, pero como usted bien dice, no les funcionó no les funcionó como ellos querían, porque a veces llegan para que su pareja regrese con ellos, no por su alcoholismo, ¿no? A veces llegan para resolver problemáticas de índole económico, no para resolver su problema alcohólico. Es decir, ahorita que usted mencionaba esto, me plantea la situación de ¿qué tanto tiene que ver la reincidencia con el tema de la fe? Complicado el tema por una razón. Yo en mi diario vivir, por ejemplo, yo había conocido una persona que había bebido a los 42 años. Wow. La semana pasada me encontré con gente antigua y uno de los compañeros me dijo, es que mi padrino bebió con 47 años. Wow. O sea, dejó de beber 47 años, volvió a beber y ahorita está de nuevo en el grupo caminando por sus primeros años sin beber. Y tú podrías decir, él me enseñó el camino de la información pública, de las instituciones carcelarias, de las instituciones hospitalarias. Tuvo acción productiva. En etapas de su vida, él aprendió a dar sin recibir. Sin embargo, hubo un momento en su vida que llegó una tentación.
esa tentación cobró vida, porque uno no sabe en qué momento la autosuficiencia y la soberbia Claro, claro. te acaricia finamente sin sentirlo y empiezas a sentirte diferente. Con años, con conocimiento, con estudios, ya te sientes diferentito. Y tienes que entender que estamos entre Sí, iguales, sí, sí. que estamos entre iguales, que si Dios, fíjate, estaba yo recordando en una plática que el padre Daniel Nolasco me hizo favor de orientarme, lo conocí yo hace 45 años, y una vez le dije, padre, Dios es justo, porque no bebo. Y me dijo, no, mijito, no te engañes. Si Dios fuera justo, tú deberías de estar muerto. O deberías de estar en una cárcel. Dios es misericordioso, no te confundas. Una dádiva de Dios, la preocupación de Dios por sus hijos más desobedientes, más rebeldes como somos los asquerosos alcohólicos, para darnos una oportunidad de vida y acercarnos a Él, para creer en Él con altas y bajas. No, nadie la tiene asegurada o garantizada. Hay sacerdotes, conocí hace unos 40, 42 años, sacerdotes católicos alcohólicos. Tú no podías dudar del conocimiento de los principios religiosos, pero hubo algo en la acción que no dio resultado. La fe sin obras es letra muerta, nos dice la literatura. Entonces yo lo que estoy señalando con respecto a la creencia, quiere decir que si yo me formo un concepto del poder superior y creo en él, voy a tratar de vivir conforme el concepto que yo entiendo de Dios. Si lo respaldo con una conducta de desorden en el área sexual, de seguridad y de social, cualquiera me va a decir, el Dios que tú concibes es la forma como vives, no como te llenas la boca en lo que es la tribuna. Guau, eso es algo bien fuerte, ¿eh? Pero pero muy fuerte. El hecho de decir una cosa es lo que hablas y otra cosa es lo que reflejas. Mire, hay un obstáculo que me gustaría mencionar en este momento para tener fe. Y ese obstáculo es el siguiente. Ahora nos enfrentamos, dice el paso 2, con otro tipo de problema. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. A estas personas muchos AA les puede decir, sí, éramos como tú, nos pasábamos de listos, nos encantaba que la gente nos considerara precoces, nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo como globos, aunque hacíamos lo posible para ocultar esta actitud ante los demás. En nuestro fuero interno creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad debido a que únicamente a nuestra capacidad cerebral iba a ser nuestro progreso. El saber era todopoderoso. El intelecto podía conquistar la naturaleza, ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo llegamos a creer. Con solo ponernos a pensar tendríamos el botín del vencedor. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros antepasados. Pero nuevamente, Don Alcohol, ahorita me río porque estaba platicando algo muy similar ahorita tras bambalinas, ¿no? Pero el alcohol tenía otros planes para mí. Híjole, ¿cómo ve esta parte, bueno? El otro obstáculo, nuestro intelecto, nuestro racionalismo para llegar a creer en Dios. Porque uno cree, entre comillas, en uno mismo, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo soy. O sea, a lo que voy, padrino. Dios nada más en caso de emergencia. Creo en Él o tengo fe en Dios cuando tengo problemas.
Cuando ya agoté mis recursos humanos, de inteligencia, mis fuerzas, es cuando empiezo a tener fe, como usted bien lo decía, y digo, ahora sí échame la mano. O sea, ya empiezo a creer o a tener fe en que Dios pueda devolverme ese sano juicio o sacarme de ese atolladero. ¿Cómo ve esta situación? Yo llegué al grupo a los 23 años. Uno de mis primeros padrinos era un carpintero barnizador que no sabía ni leer ni escribir. Él me arropó, me orientó, estuvo al pendiente de mí, me llevó a los grupos de La Merced, de Tepito. Empezó a acercarse conmigo y empecé a creer en él. Primero estaba con desconfianza. Fue pasando el tiempo y una vez me comentó, yo no te gusto de padrino, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, no, tú quisieras tener un padrino con maestría o con doctorado, pero aquí no va a ser como tú quieres, aquí vas a agarrar de lo que hay. Y uno aprende de la gente sencilla. Una vez conocí un compañero que se dedica a la cuestión de la limpieza de las calles, un barrendero. Y lo veía yo con una fuerza espiritual en el grupo. Él decía, yo recorro estos tramos desde las 5 de la mañana. Yo me fijo en qué casas hay más botellas de alcohol, hay más latas de cerveza. Y ahí en esas casas les dejo libros de Alcohólicos Anónimos. Y ha llegado gente. Yo creo que él no sabía ni leer ni escribir, pero tenía una acción de dar que reforzaba la fe, que cualquier otro individuo con estudios que yo me sentía no la tenía ni yo la poseía. Un acto de dar generosamente, un acto de dar de ti para los demás, es una fe cristalizada que sin estudiar mucho, sin investigar mucho, son actos concretos de preocupación por otro ser humano. Yo creo que es una base importante de la fe, un acto de entrega y de amor hacia los demás. Wow, sí, es que esta parte donde dice que nuestro intelecto rebasa las creencias que tuvimos anteriormente, recobran un sentido ya cuando llegamos a un grupo, porque, híjole, en este apartado de la fe, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante, padrino, la fe dentro de nuestro proceso de recuperación? Fundamental. Tiene que haber dolor, tiene que haber frustración y abandono para querer voltear. Yo quería voltear a alguien que me apoyara. No había nadie más que yo. Yo tenía fe en mí mismo. Cuando esa fe en mí mismo no funciona, necesito creer en algo, en una mujer. Okay. Fea o bonita, pero es significativa para mí. Y deposito yo toda mi confianza y todo mi porvenir en sus labios, en sus brazos y en sus piernas. En esa sí creo. Que me abrigue, que me estruje, porque creo en ella. Te va a fallar, porque los humanos fallas. Y qué difícil es que yo puedo creer o creí en mi actividad alcohólica en una mujer o en muchas. Pero no fue como yo lo quería. Y cuando me dicen, no importa lo que perdiste, no importa lo que fuiste, de lo que tienes va a surgir una nueva vida. Cree en nosotros. Eso me gustó. Cree en el grupo. Porque cuando oía yo hablar de Dios o que en un grupo cerraban la reunión con el Padre Nuestro, yo les reventaba la madre. Yo llegué peleado con Dios y con la religión por todas las injusticias que habían pasado en mi vida, las muertes, las tragedias. Es un proceso muy largo para decir todo en manos de Dios. Lo que pasó fue en tu beneficio, aunque haya sido doloroso. Y como dice el paso número 7, a veces yo no le encuentro explicación a algo doloroso porque las respuestas solo están en la mente de Dios, no en las mentes humanas. Híjole. Eso es una parte conflictiva. Sí, una parte fundamental. Una parte fundamental de este tema de la fe
es empezar a darnos cuenta que si no hay fe en un poder superior, porque aquí todavía lo podemos llamar poder superior, o en un Dios, no va a haber un gran progreso, no va a haber avances, no va a haber realmente una situación permanente. Toda la sobriedad puede igual verse como algo efímero. El tema de la fe, de la creencia, de la confianza en que Dios nos puede ayudar. Yo creo que este programa es un camino de fe, un camino total de fe. Porque si no creemos en el programa, yo lo veo así, padrino, somos hombres al agua. Yo creo que por eso está al inicio de los primeros pasos, porque ya en el siguiente paso ya nos habla de lo que ustedes ahorita estaban mencionando, la fe que obra, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de la fe, yo creo que está dentro de estos primeros pasos, dentro del segundo, tercero, en donde vaya que a mí me puso en un dilema en su momento, en el saber dónde estaba situado, cuál era la relación con Dios, ¿no? Dice, hay algunos que no quieren creer, hay otros que no pueden, y dice, hay otro individuo, que hay otros que aunque creen en Dios, y de este quiero que usted me dé su punto de opinión, hay unos individuos que aunque creen en Dios, no creen que en ellos haga el milagro. ¿Cuántos alcohólicos, padrino, creemos en Dios? Sabemos que hay un Dios. Ya estamos dentro de un grupo, pero no le creemos a Él. O sea, sabemos que está ahí, pero no le creemos a Él. ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué piensas sobre este individuo que cree en Dios, pero no cree que en Él haga el milagro? En mi caso, llegué tan devaluado, sin creer en mí. Yo llegué soltero y cuando oí experiencias de mis compañeros que me hicieron favor de regalarme matrimonios destruidos, hospitalizaciones, encarcelamientos, y me señalaban que yo podía ahorrarme todo eso, yo dije, bueno, ellos tienen por qué vivir. Una esposa, una familia, yo no tengo nada ni nadie. O sea, y uno de los compañeros en aquellos tiempos, de una forma tosca, te decían, mira, Rafael, tú llegaste sin padre, sin madre, sin hermanos, sin tío, o sea, estás solo como perro, ¿eh? O te agarras de nosotros o te mueres, punto. Tienes que creer en nosotros. Ahora, ¿qué pienso del poder superior? ¿Qué fue en ese momento? Yo podría decir, bueno, es que tú eres preocupación de Dios, mira, tú eres hijo de Dios, Él se preocupa por ti, pero es que yo no creo que se fije en mí, soy un infeliz y asqueroso borracho que nunca hice ningún acto de bondad, ningún acto de generosidad, solo pensé en mí, robé, estafé, ultrajé, no me siento digno, hijo de Dios, aunque tú me digas que Él es mi padre y yo no me siento digno de ser su hijo. Cuando tú vas entendiendo que hayas hecho lo que hayas hecho, te haya pasado lo que te haya pasado como hijo de Dios, tienes derecho a sentarte en la mesa más elegante para acompañarte de Él. Tienes ese derecho con una sola situación que yo también le oía al padre Nolasco, con una promesa. Fuiste un infeliz. A partir de hoy, deja de serlo. Fuiste un ratero. A partir de hoy, deja de serlo. Fuiste un conquistadespostilladas. Bueno, a partir de hoy, deja de hacerlo. No abuses. No veas la vulnerabilidad en hombres y mujeres para que tu egoísmo se filtre y abuses de ellos. Sé auténtico, sé genuino. No importa lo que hayas hecho, pero necesitas tener una acción constante
que te permita creer en ti y tener la seguridad de que Dios siempre creyó en ti, pero tú no te dejabas agarrar de sus bondadosas manos. Claro. Sí, es que esto de la fe es una coyuntura, ¿no? El paso 2 nos reafirma las clases o los diversos tipos de fe en las cuales podría llegar un alcohólico como yo. Entonces hemos visto aquellas personas que pues su intelecto puede llegar a ser pues de alguna manera un obstáculo. Pero también hay otro tipo de fe, padrino, ¿no? Esa fe en donde, esa fe fanática, también existe este otro extremo, ¿no? La fe en donde, la fe religiosa, vaya, ¿no? Que nos habla también este paso 2 en donde no, nos damos cuenta cómo son muy contados, pero los existen, en donde dice, estábamos hartos, dice aquí en el paso 2, de la religión y de todo lo que conllevaba religión. Es uno de los pretextos por los cuales no tenemos fe a muchos alcohólicos, padrino. La Biblia nos parecía una sarta de tonterías, dice. Podíamos citarla versículo por versículo y en la maraña de genealogías perdimos de vista las bienaventuranzas. A veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que proponía era inalcanzablemente buena. A veces, indudablemente nefasta, pero lo que más nos molestaba era la conducta moral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que caracterizaba a tantos de los creyentes, incluso en sus trajes de domingo, cuando nos encantaba recalcar el hecho de que millones de los buenos hombres de religión, entre comillas, seguían matándose los unos a los otros en nombre de Dios. Ahí está uno de los pretextos, padrino, por los cuales el alcohólico tiene para no tener fe. ¿Usted qué piensa sobre esto? Mis problemas de duda, de acercamiento hacia la fe, me preguntaba, pero ¿cómo es posible que haya muerto mi familiar más querido? ¿Cómo es posible que haya habido un abandono en esto y en otra cosa? ¿Cómo es posible esto? Porque yo quería un Dios a mi modo. Y ese argumento de las guerras, del COVID, de todos los males del mundo, dijera yo, es que si hubiera un Dios, no permitiría nada. Y la respuesta religiosa te decía de una forma muy sencilla, bueno, Dios les dio el libre albedrío para hacer el bien y para hacer el mal. Cada nación cree que la forma como se está conduciendo, afectando o no afectando a otros, es la correcta. Y no va a haber un orden que sea satisfactorio para todo mundo de bondad. Dice nuestra literatura, llegamos a pensar que un estado, Bill W. habla de la utopía, de un mundo maravilloso donde todos tenemos lo que queremos y necesitamos. No existe. Y dice Bill W., nosotros ya encontramos y dimos respuesta a la utopía. Es nuestra sociedad. Y a mí me confunde mucho. Entiendo o interpreto que es en la parte espiritual de igualdad, no material. Diferenciar lo material, los problemas económicos, políticos y sociales como forma de medida para que Dios opere. No. Cada país, cada cultura, cada sociedad tiene una libertad de manejo sus problemas económicos, políticos y sociales. La parte espiritual te llega a amar al prójimo como a ti mismo, independientemente de tu posición económica, política o social. Esa parte espiritual que tenemos, donde hay una
comunidad que es Alcohólicos Anónimos, a pesar de las problemáticas que haya, yo pienso que es el conflicto de antes y ahora con respecto a la voluntad de Dios. Creer o no creer. Hay un libro que se publicó por 1985-86 que dice, llegamos a creer. Otros pensamos escribir un libro que dijera, hasta que creímos. ¿Qué tuvo que pasar para llegar a creer? La pérdida de la fe, la pérdida de la confianza. ¿Cómo regresó? ¿Cuál es la puerta que te abre la fe? Para nosotros los alcohólicos, el grupo de Alcohólicos Anónimos. Bill W. señala en 3 charlas a sociedades médicas, cuando toca los 5 puntos básicos, está ante la Sociedad Americana de Neurología y de Psiquiatría. Lo acompaña Harry Tiebout, lo acompaña Silgor, Clarence Snyder, el Dr. Boll, Bill D. Y señala, hay 2 puntos en que les llevamos ventaja al método de recuperar de la medicina y de la religión. Primera, los alcohólicos somos almas gemelas. La falta de fe, el querer pelearte con todos, el querer dominar a todos, estamos hechos de la misma forma. Y segunda, la capacidad que hemos tenido para asociarnos entre espíritus gemelos. Esa es una fuerza que da como resultado lo que somos hoy. 2 millones de alcohólicos, representatividad en 188 países, nuestro libro de Alcohólicos Anónimos, distribuido en 70 millones de ejemplares en todo el mundo. Es una realidad. Pero uno platica con el alcohólico activo y dice, no les creo, yo voy a buscar otra solución, como lo pensamos muchos al llegar. No cumplió mis caprichos, no creo en él. Me quitó de beber, creo en el grupo. ¿Crees en el grupo y vas a obedecer? No voy a obedecer. Quitarte la idea de querer manejar la vida de los demás para depositarlo en algo que no ves, que te va a ayudar y que se va a manifestar a través de lo que sí vas a ver. Y lo que sí vas a ver y es tocable, te va a impulsar a creer en lo que no ves. Parece trabalenguas. O sea, ¿cómo trabalenguas? No creo o sí creo. Empiezo a creer en lo que no veo. Y eso me va a llevar a creer en lo que sí veo. Y lo que sí veo y lo que logro material me va a empujar a creer más en lo que no veo. Pues no les creo. Es la confusión. Entonces empezar a creer en el grupo, empezar a dar de ti, empezar a hacer cosas importantes, empezar a hacer algo por los demás. O sea, pensando en los demás, empieza la fe. Con el dolor que vivimos en la soledad, empezamos a creer en algo y la puerta es el grupo. Ya el paso 11 nos dice, compadecemos a los que todavía piensan que el grupo es su poder superior. Largo, complicado. ¿Cómo llega? ¿Cómo es la llegada de la fe? Liberándonos del miedo. Nos vamos liberando del miedo y empiezo a creer en algo que sí tiene sentido. Cuando me platicaban a mí los viejos que el poder superior tenía el poder de poder vivir en justicia y en amor, que Dios, mi poder superior, me tiene un propósito, que lo voy a buscar, que lo puedo engrandecer, que voy a tratar de limpiar mi vida pasada, que voy a procurar crecer a su imagen y semejanza, que vivía en la confusión antes de llegar a Alcohólicos Anónimos y que antes te preguntaban, ¿qué quieres ser en la vida? No sé. Ahora me preguntan, ¿qué quieres ser en la vida? Bueno, no lo tengo muy claro, pero no quiero regresar a lo que yo veía. No, eso sí, ahora sí sé lo que no quiero. Y lo que no quiero es no beber hoy. Y tengo que utilizar instrumentos espirituales sencillos, ser constante. La constancia me va a dar
consistencia. Y eso me va a hacer que vaya probando, medio rasguñando la vida de la fe. Algunos encontramos que el alcohol me postró de rodillas. Y cuando a mí algún sacerdote me dijo, pudiera ayudarte a encontrar la fe si le pides a Dios que te la dé, y pareciera que si te postras, como que te oye mejor. No me digas eso, no lo quiero hacer. Va a haber adversidades en nuestra vida sin beber. Va a haber alguna tragedia, porque así es la vida. Y escuchar compañeros que pierden un hijo y dicen, solo era prestado, está en manos de él, firmes y duros, híjole, se enchina la piel. A veces un alcohólico bebe porque lo dejó la amante y no bebe por otra cosa. Normal. Entonces, quiere decir que tienes fe en una persona humana. Entonces, puedes estar consolidado en la fe, te enamoras en una tentación, te metes en algo torcido en una tentación, buscas prestigio y poder aplazando a otros, estás en riesgo. Sigues creyendo solo en ti. ¿Cómo empiezo a creer en el grupo? ¿Cómo empiezo a creer en el poder superior? Preguntando, ¿tú qué quieres de mí, Padre? ¿Qué quieres que haga? Muéstrame el camino, mándame la señal y eso hago. ¿Y qué tal si te manda una damita Normal. y dices, la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios? Esta muñequita es para mí. Y a rato ya tiene una bendición, y a rato ya bebieron los dos y se drogaron. Y creían que Dios los había impulsado. Bill W. pone un ejemplo que dice, el señor fulano, el compañero fulano, es propietario de una casa. Se le acabaron los ingresos, le estaba pagando, se le acaban los ingresos. Y él dijo, Dios seguramente quiere que yo viva en esta casa. Se queda sin trabajo, no paga, le dicen que la venda y finalmente le decomisan la casa. El quinto paso te dice muy finamente, en terrenos espirituales es muy riesgoso conducirse solo. Necesitas preguntarle a alguien que sepa, oye, ¿es fe o es aferramiento? Desafío. ¿Es fe o estoy racionalizando para vivir negativamente? Entonces una persona experta, un padrino, te va a orientar. Pero si buscas un cómplice que ande torcidito como tú, pues ya van a ser dos los que van a quedar sin fe. Claro, sí, muy buen ejemplo. Mire, aquí hay otro maravilloso pretexto. Es que de verdad que los alcohólicos estamos tan llenos de excusas para no creer. Y esta es una de ellas. Dice el paso 2: a veces lo hemos hecho porque Dios no nos ha entregado cosas buenas en la vida, que le habíamos exigido como niños codiciosos que escriben cartas a los Reyes Magos pidiendo lo imposible. Más a menudo habíamos pasado, dice, por una gran calamidad y según nuestra forma de pensar salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. La muchacha con quien queríamos casarnos tenía otras ideas. Rezamos a Dios para que le hiciera cambiar de parecer, pero no lo hizo. Rezamos por tener hijos sanos y nos encontramos con hijos enfermizos o sin hijos. Rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin conseguirlos. Los seres queridos de quienes tantos dependíamos nos fueron arrebatados por los llamados actos de Dios. Luego nos encontramos borrachos y le pedimos a Dios que nos salvara, pero no pasó nada. Esto ya era el colmo. Al diablo con esto de la fe, dijimos. Ahí estaba, ¿no? ¿Cómo a través de estas exigencias irracionales el alcohólico, el enfermo, toma la determinación de no creer en Dios?
No creo en Dios porque me quitó a mi mamá. No creo en Dios, y cuántas veces se ha escuchado eso. No creo en Dios porque me arrebató a la persona que yo más quería, que más amaba. Porque me quitó a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, a mi hijo, a mi hermano, etcétera, etcétera, etcétera. No creo en Dios porque mi esposa me dejó. No. No creo en Dios porque no me va bien económicamente. Nada más le va bien a los ricos. Dios para los ricos, para los pobres no hay Dios, ¿no? No creo en Dios porque no me ayuda. Siempre que le pido algo, nunca me ha ayudado. Voy a poner un ejemplo para pasarle la palabra. Un familiar X está en un hospital. Fíjese, ¿eh? No hay nada que hacer. Simplemente está agonizando en el hospital. Se hinca un individuo y le dice a Dios, ayúdame, sálvalo por favor, o sálvala por favor. El familiar muere. El individuo se resiente y decide alejarse de Dios. Entonces, este ejemplo que di, lo que acabo de leer, es lo más común y lo más regular, por lo cual una persona enferma decide alejarse del tema de la fe. ¿Cómo ves tú usted? En mi caminar, en una ocasión murió una compañera, tenía distrofia muscular, solamente movía su cabeza y sus manos. La persona que la acompañaba, su esposo, lo asesinaron en un asalto, estando ella internada. Cuando a mí me hablaron que había fallecido, estaba leyendo un libro religioso, aventé el libro religioso y grité, dije, ¿y eso que tú eres justo y eres amoroso? Le dije un par de groserías y molesto, no podía yo asimilar que hubiera pasado eso. Cuando tú ves el contexto material y dices, bueno, hay gente necesitada que asalta, hay gente necesitada torcida que asalta, hay gente frustrada que asalta y a cualquiera le puede pasar. Pasó eso, ya. Me duró una hora, 2 horas el malestar y ya después me volví a conciliar con él y dije, no entiendo lo que pasa. No me explico por qué lo haces, no me explico por qué lo permites, pero lo aceptamos. Creo que va a ser para bien. ¿En qué momento? ¿Cuántas veces no encuentra uno en un homicidio? Dicen, es que no creo, no sé qué me puede traer de beneficio este evento si Dios lo permitió y no voy a poder seguir yo adelante. Y uno le dice, bueno, cada quien tiene libre albedrío. Te tocó a ti. ¿Por qué no debía de tocarte a ti? Estamos en un mundo agresivo. Tú sales y te encomiendas a Dios para que te dé fuerzas, que pase lo que pase. Y la mayoría de los alcohólicos tenemos o tuvimos alguna pretendienta que escogió mejor camino. Y qué bueno. Que me haya llevado a emborracharme y a perder el sentido de la vida. Sí. Pero fue para bien, o sea, que te digan los viejos cuando llegas, no te preocupes. Si te dejó tu mujer, reza por los 3 para que no te la regresen. A ella le va a ir mejor. O sea, los alcohólicos del grupo le encuentran solución a todo. Todo lo que viene conviene. Dios aprieta pero no ahorca. Todo eso que a mí me parecían ridiculeces, le vas encontrando sentido. Despertaste, viste. Tienes oportunidad de renegar o de aceptar. Tienes oportunidad de agradecer a Dios que estar vivo o maldecirte. Tú decide.
Pero la cuestión de la fe es creer que todo lo que te está pasando va a ser para tu bien. ¿En qué momento, padrino? Los tiempos son de Dios. Usted siga aceptando, siga creyendo, siga trabajando por otros. Tu fe tiene que verse cristalizada al servicio de los demás. Mientras más te olvides de ti mismo y tengas pensamientos hacia otros en beneficio y sin sacar ventaja y sin verlo como negocio, Dios te va a llenar de bendiciones. A mí me lo repitieron y yo les decía, ¿pero cuándo? Porque para creer yo necesitaba tocar y ver. Y en el programa no va a ser necesario que toques y veas. Vas a sentir su presencia y vas a vivir agradecido por el día que estás viviendo. Con problemas, sin problemas, pero se trata que des gracias a Dios como un ejemplo y una cristalización de la búsqueda de la fe que tenemos día a día y momento a momento, a pesar de todo. Calamidades económicas, enfermedades, aún la muerte. Dios va a estar siempre contigo. Y bien, vamos a ver un último caso. Un último caso que también es muy común. Aquel que tiene fe pero que bebe, padrino. ¿Sí me entiende? Aquellos que tienen una fe que dices, o sea, les compras la idea de Dios inmediatamente, pero que beben. Miren, fíjese aquí lo que dice el paso 2. Ahora consideremos el caso del individuo rebosante de fe, pero que todavía apesta alcohol. Aquí lo dice así. Se cree muy devoto, cumple escrupulosamente con sus obligaciones religiosas. Está convencido de que cree todavía en Dios, pero duda que Dios crea en él. Hace un sinfín de juramentos solemnes. Después de cada uno, no solo vuelve a beber, sino que se comporta peor que la última vez. Valientemente se pone a luchar contra el alcohol, suplicando la ayuda de Dios, pero la ayuda no llega. ¿Qué será lo que le pasa a esta persona? Para los clérigos, los médicos, para sus amigos y familiares, el alcohólico que tiene tan buenas intenciones y que tan resueltamente se esfuerza por dejar de beber, es un enigma desconcertante. A la mayoría de los AA no les parece así. Multitud de nosotros hemos sido como él y hemos encontrado la solución al enigma. No tiene que ver con la cantidad, dice, de fe, sino con la calidad. Híjole, este caso tan delicioso, padre. Mira, ando buscando trabajo. Tengo fe en encontrarlo, pero no salgo de mi casa. Como debe de ser. No le estoy poniendo acción, no está obrando la fe. Así es. Tengo fe. Había un compañero en el grupo Alameda, hará 46 años y medio, Rodolfo se llamaba. Yo aprendí mucho de él. Y uno de los compañeros grandes oradores de aquellos tiempos, una vez le preguntó, padrino, no tengo trabajo. Y le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar trabajo. Y dijo, ¿y en qué? Dice, tu trabajo va a ser buscar trabajo. Porque ya me imagino que quieres buscar trabajo y te estás echado todo el día en tu cama. Vas a comprar el periódico, vas a comprar un plumón amarillo, vas a seleccionar 10 ofertas de trabajo, vas a presentarte temprano, bañado y cambiado, y vas a encontrar trabajo. A los 8 días llegó. ¿Cómo te fue? Ya tengo trabajo. Claro, le pusiste acción a la fe y dio resultado. Y si no hubiera dado resultado, pero le pusiste acción, no te quedaste en tu casa diciendo, ¿para qué salgo si no voy a conseguir trabajo? Mejor lloviendo. Me quedo aquí. Está lloviendo, está nublado el día. Sí. Entonces, ese miedo que tenemos, claro, ese miedo que tenemos a todo y a nada, y si no me dan trabajo, no lo merezco, y si me lo dan, no voy a poder, no, mejor no hago nada.
¿Y qué te dice el padrino? Arriésgate, hazlo, hazlo. Y todos los que estamos en Alcohólicos Anónimos, o en mi caso, yo tenía mucho miedo a un ejercicio profesional. Y cuando me dijeron, ¿qué necesitas? Te compramos 1 tonelada de plumas, 1 tonelada de papel para que te pongas a escribir. ¿Qué necesitas? Si tú no tienes confianza en ti, pide confianza a Dios. Por eso dice el paso. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría, pero no siempre te lo va a devolver, podría devolvernos el sano juicio. Y ese sano juicio, esa búsqueda de la fe, va a ser resultado de trabajo. Cumples requisitos, te regresa la fe. No los cumples, no te da fe. Vamos a reencontrar, a conciliarnos con la fe que tuvimos alguna vez de niños. Entonces, esa va a ser una búsqueda y un experimento que nos va a llevar todos los días mientras respiremos. Con fe, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Qué espera de mí? ¿Qué quiere que haga? ¿Que seas flojo? ¿Que seas enamorado? ¿O que te dediques a tu esposa? ¿Que te dediques a tus hijos? ¿Que seas activo? ¿Que investigues? Bueno, algunos hasta abren su canal de YouTube como un acto de fe y les dio resultado. No lo pensaron, lo hicieron. Ese es un acto de fe. No, sí, como debe de ser. A ver, y bueno, quisiera que profundizara para ir terminando el programa en esta frase tan pequeña, pero que tiene un significado que ahorita ya lo desglosó. Es la calidad de la fe, más no la cantidad. ¿Cómo interpretamos esa frase? Puedo pedirle a Dios 3 horas. El médico me recomendó hacer ejercicio. Mañana me levanto, ahorita ya se hizo tarde. Y lo repito 3 horas. Nada más lo pensé, no lo hice. 5 minutos. Dios mío, tengo flojera, tengo pereza. No quiero hacer ejercicio. Sé que es en mi beneficio. Ayúdame, dame confianza, dame seguridad. Ayúdame a levantarme y salgo a caminar. Ya le puse acción. Fue calidad. Ayúdame y yo me ayudo. Dice San Agustín. Haz lo que puedas. Pide a Dios por lo que no puedas. Y Él hará que puedas. Lo que no puedo yo hacer y quiero hacerlo yo, puedo estarle diciendo, ayúdame, ayúdame. No entiendo a mi esposa, no entiendo a mis hijos. Creo que el problema son ellos. Y después de echarle la culpa a todo mundo, a lo mejor en 5 minutos me llega el contentamiento y digo, no, mejor ayúdame a mí porque el que está mal soy yo, no ellos. Le voy a poner acción, voy a tratar de cambiar yo para tener una percepción diferente, ser respetuoso en la forma de pensar, hablar y actuar de mi esposa, de mis hijos, porque ellos tienen una visión diferente de la vida. Ayúdame. Y Dios dice, yo te podría ayudar, pero ayúdate tú. Eres egoísta, eres soberbio, quieres manejar a los demás, mejor déjame que yo maneje tu vida. Y nos va a ir mejor. Entonces tengo que ponerme en manos de Él. Poco rezo, poca oración y mucha acción. Eso va a ser calidad. Le pido y actúo, le pido y actúo. Pero si me pongo a leer la Biblia, que no es malo, 6 horas, y me vuelvo a dormir, y como, y me vuelvo a dormir, y oigo los salmos, pero no salgo de mi casa ni de mi cama todo el día, no me va a ayudar mucho. Creo yo que estoy actuando con mucha fe. Claro. Son muchas horas de oración, pero no estoy poniendo una acción determinada. Yo interpreto que la calidad de fe es la acción inmediata hacia un propósito definido. Y si ese propósito definido va a ser en beneficio de otros y en consecuencia tuyo, va a ser un acto del poder superior.
Pero si le pides ayuda a Dios para abusar, lastimar a otros y abusar de otros, agárrate bien, porque no te va a ir bien. Qué difícil es entender, como dicen los muchachos en la cárcel. Matas a puñaladas y quieres morir a besos, no es posible. O los que podrían decir apadrinados del príncipe enchanclado, ya lo pasado, pasado no, lo pasado sí pasó. Y un acto de fe va a ser no reincidir en esos actos pasados, practicar los 12 pasos en un acto de fe para reparar lo que se haga posible reparar y dejarle a Dios lo que no es posible reparar con un solo propósito: no repetir ese acto ingobernable que atentó contra la vida, la seguridad de otras personas, y que tengo tiempo para reconciliarme con mi poder superior. Hoy, cambiando esa vieja vida por esta nueva vida que me ofrecen los alcohólicos anónimos. Sí, 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 es muy cierto esa parte, Sí, me queda la verdad muy claro sobre la parte, la diferencia entre calidad y cantidad, porque sí, sí me han contado, me han contado que sí, ¿no? Yo digo, he vivido esa parte en donde he creído tener pues calidad de fe, pero no, al final del día es cantidad. Y bueno, ya para finalizar, quisiera que nos regalara una conclusión sobre este tema de la fe en doble A. Conclusión que abarque eh, todas estas adversidades que el enfermo, porque el paso 2 plasma, ¿no? Plasma los obstáculos, el intelecto, la autosuficiencia, la rebeldía, la ingobernabilidad, ¿no? El beligerante, el desafío, algo que hablábamos ahorita, también lo marca el paso 2. Nuestras maravillosas excusas o exigencias irracionales que las leímos, porque no me dio esto, no creo en él, porque no me complació en aquello, tampoco creo en él. Y bueno, también vislumbramos la parte de el devoto, ¿no? Que tiene más bien cantidad de fe más no calidad de la misma. ¿Cómo concluiríamos esta parte? Porque al final del paso 2 nos dice que no nos va a lastimar que nos llamen alcohólicos. Pero ¿qué sucede cuando nos dicen, usted es un enfermo mental? ¿No? En otras palabras, estás loco, estás loca. Ay, no, como que, ¿no? Y el paso 2 mismo nos sugiere que una reunión, ¿sí? Podría, en una reunión, no sabemos en cuál. Es por ello que yo veo la importancia de estar dentro de un grupo en todo momento, porque uno nunca sabe, padrino, ¿no? Algo que escuchaba pues uno nunca sabe qué palabra o qué experiencia me va a ayudar para yo salir de mi atolladero. En donde cada reunión podría llegar a ser una seguridad en donde Dios me esté devolviendo ese sano juicio. Las reuniones en el grupo. Para aquellos que gustan de escuchar los podcasts, pero que no quieren ir al grupo, les informo que debemos estar en nuestra agrupación en acción, porque el paso 2 lo reafirma en esta parte. Porque sí, efectivamente, su conclusión de todo este panorama, padrino, y un breve consejo, una breve experiencia de usted en cómo usted afianza constantemente este tema de la fe, por favor. Asisto diario al grupo. He entendido a través de otras experiencias que la soberbia y la autosuficiencia penetra finamente en la mente
de un asqueroso alcohólico como yo. Y que cada asistencia al grupo con la mente abierta o aún contradictoria, siempre salgo agradecido, contento, a veces enojado o no, pero con la seguridad de que hoy no bebo. Y si no bebo, tengo la oportunidad de acercarme a Dios o no. Y si me acerco a Dios, tengo la oportunidad de hacer su voluntad o no. Y si hago su voluntad, voy a tener la oportunidad de experimentar el dar sin recibir nada a cambio. Y si doy sin recibir nada a cambio, va a aumentar mi creencia en los demás, aunque no haya reconocimiento o haya rechazo. Y si hay rechazo, entonces, ¿por qué no lo vas a tener tú y seguir haciendo algo para los demás? No hay escapatoria. Va a ser un acto de dar, lo que dice el paso 12, dar sin pedir nada a cambio es un acto de fe. Entonces, asistiendo al diario al grupo, dándole gracias a Dios por amanecer, dándole gracias a Dios por anochecer a pesar de todo, dándole gracias a Dios por los hijos que te tocaron o los hijos que no tuviste. Hace muchos años, un compañero que trabajó conmigo la información al público, en un accidente murió su hijo, su nuera y su nieto. Lo fui a ver pensando que estaba tomando. Estaba salmeando, dándole gracias a Dios porque habían sido hijos prestados, con una fe envidiable y admirable. Pasaron 10 años y ese mismo individuo bebió. Y bebió porque el grupo donde él lo formamos, lo ayudamos y creció, lo manipulaba él. La sangre renovadora a través de la segunda tradición le dijo: padrino, a un lado, vamos nosotros. No aguantó el golpe su ego y se fue a beber. No bebió por la muerte de su hijo, su nuera y su nieto, y bebió porque le quitaron el poder de manipular un grupo. Por eso cuando habla que las 12 tradiciones tienen cierto grado de espiritualidad mayor que los 12 pasos, a veces crea conflicto. Porque en las 12 tradiciones tienes que aprender a vivir con los demás en base al respeto y la libertad. Y el paso finalmente es un programa personal. Lo practicas, te beneficias tú. No lo practicas, te perjudicas tú. Y si la suma de todos aquellos que a través de los pasos vamos teniendo fe y nos vamos unificando, porque no es lo mismo estar juntos que estar unidos. Si el grupo está unido, el grupo tiene un propósito: la transmisión del mensaje, la ilustración, el amor a los demás. Y eso necesitas el grupo para hacerlo. Por eso la tradición tiene un toque mayor de espiritualidad, porque la tienes que practicar con un grupo de gente. No solo ni individual lo puedes lograr. Pues bien, muchas gracias, padrino. Y pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos que pues haya sido de beneficio para ti, que te quedaste hasta el final. El escuchar este gran y hermoso tema de la fe, como lo hemos visto, pues es un tema fundamental para todos los que estamos en un proceso de recuperación y practicando pues el programa de AA, ¿verdad? Pues bien, ha sido todo por el día de hoy. Yo te agradezco nuevamente que te hayas quedado hasta el final. No olvides dejarnos en la parte de los comentarios qué te pareció este programa, alguna opinión que tengas sobre la fe, alguna vivencia, alguna experiencia. Y lo vamos a esperar con mucha alegría, lo vamos a leer. Y pues no olvides dar like, compartir y suscribirte a este canal. Dios te bendiga. Muchas gracias, padrino, nuevamente. Gracias, gracias, padrino Rafa, por estar aquí con nosotros. Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.